Buenas noches. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 6. Me parece muy bueno orar por los hijos de los creyentes. He pensado que es un ministerio muy importante de oración personal que tenemos que tener. No es el tema de hoy, pero como sabemos, Dios no tiene hijos, no tiene nietos, tiene hijos. Y nuestros hijos no son hijos de Dios si no creen en Jesucristo. Por eso es bueno que oremos para que Dios toque el corazón de los niños, que tengan corazones sensibles, tiernos, para que se conviertan de bien chicos. Eso por los nuestros y por los otros. Porque cuanto antes se conviertan, más van a ser librados de este mundo, ¿verdad? O sea, si se convierten chicos y caminan con Dios, va a ser una gran bendición. Y también más tiempo caminando con Dios. Algunos nos convertimos, yo me convertí a los 21 años, cada uno de ustedes se convirtió en una edad diferente, pero si se convierten en niños, va a ser maravilloso. Una vida que Dios empieza a tratar desde pequeño es muy bueno. Así que acostumbrémonos a orar por los hijos de los creyentes para que se conviertan, ¿verdad? Creo que desde antes que nazcan, y hermanas que están embarazadas, tenemos que estar orando para que, no solo para que nazcan sanos, que eso está bien, sino para que conozcan a Dios desde chiquitos, desde bien chiquitos. Y les digo más, hemos estado pensando, no solo yo, sino otros, tenemos que orar por los hijos de los creyentes, yo lo convertía hace poco, porque tenemos que orar por nuestros hijos para que los que no son creyentes se conviertan, para que los que están caminando en los caminos de Dios perseveren en los caminos de Dios, y para que tantos hermanos apartados, tienen hijos apartados, o los hijos, que vuelvan a los caminos de Dios. Hay muchos buenos hermanos, hombres que sirven a Dios, mujeres que sirven a Dios, que tienen a hijos que están lejos, ¿verdad? A veces nos enteramos de un caso, pero después cuando tú te pones a pensar y a mirar, a observar, son muchos casos. Muchos están sufriendo por eso. Algunos que son hombres de Dios, misioneros, que se angustian, ¿verdad? Porque se alcanzan el evangelio a otros creen y sus hijos no están. Los que tenemos los hijos en los caminos de Dios no es obra nuestra, ¿eh? No se piensen, porque puede pasarnos algo muy malo. Es pura gracia de Dios. Que nuestros hijos perseveren en la gracia, en el camino, es pura gracia de Dios. La misericordia de Dios, que a pesar de lo que somos, hace que persevere. Así que oremos por eso y pensemos en aquellos que tienen sus hijos lejos. A nosotros también nos puede pasar. Y tengamos un ministerio personal de oración por los hijos de los creyentes. En este sentido, ¿no? Acá tenemos un bebé precioso, bueno, sigamos orando por estos bebés. Qué lindo, ¿no? Todos nos alegramos. Pero recordemos que la iglesia no crece como la población. La población crece si hay nacimiento. La iglesia crece si hay conversiones. Nuestros hijos se tienen que convertir. Se tienen que convertir. No solo aprender el lenguaje y las formas cristianas, sino convertirse, ¿verdad? Realmente entender que son pecadores y creer en Jesucristo. Como toda persona que está acá, tiene que entender. ¿Vamos a prender las luces de este costado? Entiéndala. Porque queda más lindo, ¿eh? Me gusta la luz. Porque tenemos que entender que no basta venir a la iglesia, que no basta con cambiar algunas conductas,
sino que tiene que haber un nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Naciste con una naturaleza perdida, que no puede entrar en la presencia de Dios. Si no te conviertes, te pierdes. Y cada uno sabe en lo profundo de su ser si realmente Jesucristo es su Salvador, si realmente ha creído en Cristo. La pregunta es, tú le puedes hablar con Jesús y decirle, tú sabes que he creído, yo sé que tú me has salvado, gracias porque tú moriste en el cruz por mí. Esas cosas son importantes, pruebas que uno se hace a sí mismo, ¿verdad? Pídele a Dios que te ayude. A cada uno le digo, pídele a Dios que nos ayude. Y eso es para nuestros hijos. Bueno, dice así Marcos capítulo 6. Ya les digo, versículo 14. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se ha hecho notorio, y dijo. Oyó Herodes, el rey Herodes, Antipas, la fama de Jesús, porque su nombre se ha hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y te juro, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no hizo desecharlo. Y enseguida el rey, enviando a uno de su guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. Y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Este pasaje también está contado por Mateo, capítulo 14. Vamos a leer. 14:1, Mateo, dice. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa,
y mandó que se la diese, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y dieron las nuevas a Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, tan tremenda, Señor, tan triste esto. Ahora te pedimos que al considerarla, tú nos hables, nos bendigas, nos ayudes a entender, Señor, la perversidad del hombre y cómo es la vida realmente, las cosas que pueden pasarnos a tus hijos. Te pedimos que sea especial, que tú realmente nos estés hablando, Señor. Que no permitas que esta palabra vuelva a ti vacía, sino te pedimos que llegue el fruto para el cual tú la enviaste, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Una pregunta interesante que podemos hacernos todos, especialmente los que conocen a Dios. ¿Puede el hombre en alguna forma callar la voz de Dios? Sí. ¿Juan el Bautista pudo predicar? Sí. No pudo. Lo metieron preso, lo encarcelaron. Le taparon la boca. Sí, pero la palabra de Dios, el hombre, esto es muy importante. Los mensajeros de Dios pueden ser acallados. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo la voz de Dios fue callada. Por supuesto que si Dios quiere seguir hablando, va a seguir hablando. Pero cuando uno estudia la historia de la iglesia, sobre todo en la oscura Edad Media, creo que me entiendan lo que estoy diciendo, ¿verdad? El mensaje de Dios no va a ser frenado, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, esas son cosas reales. Pero el hombre calla a los mensajeros de Dios. Hay un libro muy interesante que se lo recomiendo de Samuel Vila, es Historia del Cristianismo Evangélico. Es una historia de la iglesia muy bien escrita, se la recomiendo a los que puedan leerlo. Y en la Edad Media, donde no se podía tener la Biblia en idioma vernáculo, había que leerla en latín, y leerla en latín también en las ceremonias. Había de repente muchos casos, pero muchos casos. Un sacerdote descubría la verdad leyendo la Biblia y la empezaba a predicar al pueblo. ¿Saben qué? Entonces la gente empezaba a conocer a Dios y pasaba aquí y allá, aquí y allá. Y venían los romanos, la católico romano, lo mataban. Era una cosa tremenda. Yo no digo que se frene, no se frenó el mensaje de Dios, por supuesto, tiene razón Artemio, no se frenó, porque si no, no estaríamos acá. La palabra de Dios siguió predicándose. Pero en muchas maneras se puede impedir la predicación. Se puede impedir. ¿Me entienden por dónde voy, no? Yo puedo, o sea, los gobiernos en muchos países prohíben la predicación. Y el pueblo no logra escuchar la voz de Dios. Un país notorio por eso es Corea del Norte. Por supuesto que hay gente que cree. Por supuesto. Pero una persona cree porque le llega de alguna manera la palabra de Dios y el gobierno ha instruido hasta a los hijos, los familiares, para que lo denuncien y lo quiten, lo torturen y lo lleven a un campo de concentración. Esa gente no puede escuchar como nosotros escuchamos la palabra de Dios. No tiene libertad para hacerlo. Es horrible eso, ¿verdad? Es tremendo. Cuando oramos por los hermanos perseguidos, tenemos que pensar que lo que estamos orando, ¿no? Es tremendo. En Arabia Saudita, por ejemplo, que es un país que se menciona poco porque a Estados Unidos no le conviene que se mencione, porque es aliado, pero
Escuché esto, miren. Un hermano empezó a predicar a través de internet, desde Arabia Saudita. En su predicación, una princesa, ¿verdad? Una hija o nieta del rey, se convirtió. Escuchó la palabra y se convirtió. ¿Sabe lo que pasó? Eliminaron a ese hombre. Lo eliminaron. En Arabia Saudita no se puede tener la Biblia. Aún los americanos que van en sus misiones la tienen que tener, no oculta, pero encerrada. No pueden compartir el mensaje. ¿Me explico lo que les digo? Si lo comparten, los matan, aunque sean americanos. Entonces es tremendo. El hombre puede hacer gran daño a la obra de Dios. Y lo ha hecho. No lo ha frenado, no. La prueba de que no lo ha frenado es que nosotros estamos acá, sentados, escuchando la palabra de Dios. Pero sí el hombre puede hacer mucho daño. Pero nadie que haga daño al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, puede pensar que se sale con la de él. Y este Herodes, es uno de esos casos. Para mí es una persona, pero que como Judas son personas trágicas, de vida trágica. Herodes, como todos los Herodes, fue un desastre. ¿Se acuerdan? El primer Herodes que hizo, el padre de este, fue que mandó a matar a los niños. Y este Herodes puso preso a Juan, que era el que anunciaba el mensaje de que Cristo había venido, el que presentó a Jesucristo. Lo puso preso, porque lo denunciaba un pecado que él tenía en su vida, que era tener la mujer de su hermano cuando la ley de Dios no lo permitía. Y se lo decía en la cara, lo reprendía diciéndole, le señalaba el pecado. Y él y su mujer no querían abandonarlo. Y por eso lo puso preso. Vamos a mirar algunas cosas. Tenía un pecado en su vida, un pecado sexual. El pecado de él era un pecado sexual. Andaba con una mujer que la ley de Dios no le permitía tener. Y yo lo empiezo a aplicar ya a la vida nuestra. ¿Qué pecados podemos tener? ¿Qué cosas que Dios no quiere que tengamos en nuestra vida podemos llegar a tener o tenemos? ¿Verdad? La gente tiene cosas que cuando empieza a escuchar la palabra de Dios, descubre que Dios no quiere que tengan. O nosotros descubrimos en nuestra vida cosas que sabemos que Dios quiere que abandonemos. Pecados que Dios quiere que abandonemos. Los pecados sexuales son los que nos afectan a casi todos. Capaz que a algunos no, pero a casi todos sí. ¿Verdad? Debilidades que tenemos, las mujeres y los hombres. Y no queremos que eso salga a la luz, o no queremos que se nos reprenda. Y a veces hacemos todo lo posible para taparlo, para borrarlo, pero está ahí. Está ahí, porque el Espíritu de Dios me habla, como Juan, por el Espíritu de Dios, le hablaba a Herodes. ¿Verdad? Son las debilidades que tenemos. Y Herodes escuchaba de buena gana a Juan el Bautista. Fue un hombre que entendía que el mensaje de Juan era de Dios, pero por la presión de su esposa lo puso preso, lo puso en una celda para no oír que él ni nadie oyera más la voz de Juan. Lo tenía, todavía en Herodes había algo, tenía algo, no quería destruir a Juan. Pero el problema no era Juan, el problema era él. ¿Se dan cuenta? El problema no era Juan y lo que le decía, el problema era él. Y el problema era él, y lo tenía en su casa, porque tenía una mujer que no tenía que tener, y que perfectamente podía dejar. Ojo,
Si yo me caso con una mujer, si alguien en desobediencia a Dios se casa con una mujer que no es creyente, no puede dejarla. No estoy hablando de eso. No es eso lo que acá. Él podía sí dejar a aquella mujer. Por eso Juan le decía que la dejara. Pero miren cómo es el pecado. Herodías lo odiaba a Juan, ¿verdad? En la Biblia no voy a ser masculinista ni feminista, pero en la Biblia hay casos en que la mujer es peor que el hombre. No siempre, pero hay casos que sí, casos que son mejores. Pero si ustedes van al Antiguo Testamento, encuentran algún caso, ¿no? ¿Se acuerdan de Jezabel, la esposa de Acab? ¿Se acuerdan del rey Acab? El rey era Acab, era bastante malo, pero la mujer era peor. Y lo dominaba completamente. Y Acab se dejaba dominar. Acab escuchaba al profeta, pero ella venía, la mujer venía y hacía cualquier cosa. ¿Verdad? No voy a eso, es el caso de cuando Elías derrota a los profetas de Baal. Y Herodes es un tipo de persona así, ¿verdad? Él sabía que no estaba bien y la palabra lo tocaba, pero su mujer lo dominaba. Y les quiero decir, cuando nosotros en la vida nuestra, esto es práctico, no atacamos con Dios aquellas cosas que son negativas, que Dios no quiere y las permitimos, esas cosas van a terminar destruyendo. Mucha gente no se llega a convertir porque no quiere quitar, sabe que va a tener que renunciar a cosas que no son de Dios. Y como no quiere renunciar a esas cosas que son de Dios, las mantiene. Pero llega un momento que es confrontado y tiene que decidir. Y si no decide bien, se aleja. Eso le pasa a mucha gente, ¿verdad? Que se va porque sabe que hay cosas que no corresponden. Y ojo, a los que somos ya creyentes, a los que hemos nacido de nuevo, como decía al principio, ojo, con esas cosas que nosotros sabemos que no son de Dios, pero que permitimos, esas relaciones que permitimos en nuestra vida, no siendo de Dios. A veces nosotros permitimos relaciones y personas que no corresponden a nuestra vida. Porque hay personas que los creyentes no tenemos que tener cerca. ¿Lo entendemos eso? Esas personas que uno sabe que nos llevan a pecar, pero que mantenemos ahí, jugamos. Eso va a terminar destruyéndonos, ¿verdad? Pueden ser hasta amigos. Hay amigos que no son para los cristianos. Nuestro creyente, como dice Gala, tenemos que llevarnos bien con todo el mundo, pero no ser amigos de todo el mundo. Me digo claro eso, ¿no? Hay gente que odia a Dios, que no quiere nada con Dios y que te lleva lentamente fuera de sus caminos. Cuidado con eso. Acuérdate de Herodes. Herodes escuchaba de buena gana a Juan. Y lo tenía preso y no lo había matado. Pudiendo haberlo hecho antes. Teniendo el poder para hacerlo. No sé si decir autoridad, pero sí el poder. Entonces, justamente el sexo era su problema. Herodías baila algo sensual, excitante, ¿vieron? No sé, como su baile árabe, no sé, ¿verdad? Y se enloquece el tipo con su hijastra. Y le dice, va, hasta te doy todo lo que me pides. Sé que tomó unos vinos también. Te doy todo lo que me pidas. Ojo, porque el vino lleva a tener conductas totalmente negativas. Sí. Yo tengo amigos que van a Alcohólicos Anónimos. Hago digresiones porque es interesante. ¿Qué me han dicho? Dice, fulana, mi esposa es buenísima, dice. Lo que me ha aguantado, dice, porque yo me moví alcohólico y dice, con el alcohol vienen muchas cosas. Con tomar vienen muchas cosas. Tú sabes, me dice. ¿La Biblia lo dice? Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. El alcohol, que es una droga, en exceso te lleva a hacer cosas muy malas.
Y a Herodes lo llevó a hacer cosas muy malas. Se excitó tanta con su hijastra que le prometió hasta la mitad del reino. Y la muchacha fue y le preguntó a la madre, ¿no? Eran carne y uña con la madre. Y la madre, esta es mi oportunidad. ¡Sas! Adelante, está alcoholizado. Adelante de toda esta gente, hizo ese juramento. Hasta la mitad del reino te doy. Sí. Que traigan un plato de la cabeza de Juan el Bautista. Una cosa, pero tremenda. En una fiesta de cumpleaños, poner la cabeza en un plato de una persona enemiga. Una cosa, usted ve en el corazón de esa mujer, ¿no? El rey podía haber dicho que no, se puede haber dicho que no. ¿Cómo va a reír eso? Eso es mucho más que, porque eso era mucho más que un reino. Eso, Juan el Bautista valía más que todo el reino entero. Le estaba pidiendo mucho más que el reino. Era una cosa tremenda. El pueblo había reconocido que aquel hombre venía de Dios. Por algo Juan lo escuchaba. Él mató su conciencia. Anuló su conciencia. Se puso triste. Se entristeció. Pero no basta con entristecerse. Cuando uno sabe que algo está mal. Esto es muy importante para mí y para todos. No basta con sentirte triste cuando sabes que algo que vas a hacer está mal. Hay que no hacerlo, hay que arrepentirse. Y él, aunque se sintió triste, dio una orden que solo él podía dar. Traigan la cabeza de Juan. Y Juan estaba en su celda, y de repente apareció un militar y le cortó la cabeza. Y su cabeza fue a la fiesta. Se la dieron a Herodías, y Herodías se la presentó como un regalo a su madre. A veces el hombre está necio, ¿no? ¿Con quién estás? ¿Con quién vivía Herodes? ¿Qué tipo de personas era la que tenía al lado? ¿Qué era su familia? Y allí quedó. De esa manera, muerto Juan. Cuidado con... Cuidado. Así es la naturaleza humana. Y Juan el Bautista, que gran hombre de Dios, terminó como un regalo, un muerto, con su cabeza como un regalo para una persona que no quería dejar su pecado. ¿Vieron que lo que puede hacer el enemigo con un creyente? ¿Puede hacerlo o no puede? Sí. Somos cristianos, son cristianos muchos de ustedes, sí. ¿Son fieles? ¿Quieren ser fieles? ¿Quiero ser fiel? ¿Queremos ser fieles? ¿Qué puede pasar con nosotros? Que nuestra cabeza termina así. ¿Ustedes creen que no? Sí, ¿eh? Sí. Traigamos a la vida nuestra los ejemplos bíblicos, lo que es la vida cristiana. Porque estamos imbuidos en un sistema religioso a veces que piensa, soy cristiano y me va a ir bien. Dios me va a bendecir y me va a dar la victoria. Cuidado con esas palabras. Sí, soy cristiano, me va a ir bien en lo que Dios dice que es bien. Me va a dar la victoria de Dios. La victoria de Dios fue que Juan el Bautista entregó su vida por él. Que no negó. La victoria de Juan fue que no negó su fe nunca. Que le habló lo que tenía que hablar. Que fue leal hasta la muerte. Y está con Dios. No hay hombre en el Antiguo Testamento, no hay profeta mayor en el Antiguo Testamento que él. Lo dice Jesús mismo. Pero le pasó. Entonces, yo cuando miraba este pasaje que me tocó predicar, digo, ¿qué cristianismo tengo? Lo digo para mí, no para los demás. ¿Hasta dónde va mi fe, mi fidelidad, mi lealtad a Dios? ¿Hasta dónde? Esto que le pasó a Juan, le pasa a mucha gente hoy en día. ¿Verdad? ¿Saben qué le pasa, no? Le pasa así. Muchos creyentes son atormentados por ser creyentes. En muchas partes del mundo. En muchas.
Ser creyente no es una seguridad en el mundo. Al contrario. Y puede pasar en Uruguay, eso puede pasar en Uruguay. ¿Y Dios te puede mandar a predicar a un lugar donde te pasen cosas? Sí, sí. He pensado siempre, ¿cuándo ha sido perseguida la iglesia de Cristo? ¿Cuándo ha sido perseguida? Siempre. Hoy es perseguida, sí. Nosotros hablamos a veces con una mentalidad muy occidental de tiempos antiguos de persecución, pero hoy es tiempo de persecución contra la iglesia. Hoy la iglesia está siendo perseguida. Nuestros hermanos están siendo perseguidos. Los que son perseguidos no son otra iglesia. La iglesia perseguida no es una iglesia diferente que la de nuestra. Es la misma iglesia. Son los mismos hermanos que son perseguidos por causa de su fe. ¿Verdad? Estamos tan cómodos nosotros que no nos damos cuenta de esas cosas. Vivimos tan bien, aunque nos quejemos de los gobiernos diferentes, vivimos tan bien, echados para atrás vivimos. Sales con la Biblia bajo el brazo. Si te da vergüenza a veces porque es el rostrudo que no quiere que te vean, pero además sales con la Biblia bajo el brazo. Vas a la plaza, te pones a predicar en la plaza y predicas, nadie te va a decir nada. Algunos se podrán reír, pero nadie te va a prohibir. Vas a las casas, invitas a niños a venir y los niños vienen y les predicamos. Es una viña esto. Es una viña. No hay que pedir permiso para armar una carpa evangelística en Uruguay. No hay que pedirlo. Y mire que en muchos países ya no es así, ¿eh? En Londres, Inglaterra, cuna de misiones, no es así. Si quieres salir a predicar en Londres, no te dejan, te ponen preso si predicas al aire libre en la calle. ¿Sabías eso? En Londres, y en Londres. No estoy hablando de China, estoy hablando de Londres. Porque así avanza el oscurantismo contra Dios. Y a nosotros también nos puede llegar, ¿verdad? También nos puede llegar. Lo que le pasa a ellos nos puede pasar a nosotros. Herodes es un caso de un hermano que sufrió la persecución por ser fiel. De mañana en la clase de la escuela dominical estamos viendo la vida de José, el hijo de Jacob. Lo vendieron como esclavo, lo pusieron preso, olvidado de su familia, por ser fiel. La fidelidad a veces tiene como precio el dolor, el sufrimiento, cosa que a nosotros no nos gusta hablar ni pensar. A veces, a veces no padecemos persecución porque estamos cómodos, porque no somos tan fieles. ¿Qué dijo Pablo con respecto a esto? ¿Se acuerdan lo que dijo? Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, cuando nosotros no sufrimos ningún tipo de contradicción por ser creyentes, por ser fieles, pensemos qué está pasando. ¿Verdad? Pensemos qué está pasando. Pero este mundo no es de Dios. Y no quiere saber nada de Dios. Y el príncipe de este mundo sigue siendo Satanás, que sigue siendo el enemigo de Dios. Si nosotros queremos vivir fielmente, de una u otra manera, que nos ataquen directamente o indirectamente, algo nos va a pasar. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué aquella persona hizo eso o lo otro? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque no quiere saber nada contigo. Porque tú sos hijo o hija de Dios. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Esas cosas son de esa manera. Ahora, Herodes. Le pasó algo tremendo. Porque él no quiso ir a Dios. ¿Verdad? No quiso ir a Dios. Endureció su corazón.
aunque a él oía a Juan el Bautista de buena gana, su pecado, su lascivia, lo llevó a endurecer su corazón y cumplir una promesa totalmente fuera de lugar y matar al hombre de Dios, al precursor de Jesús, a Juan el Bautista. Y lo peor que le puede pasar a una persona es lo que le pasó a él. Lo peor que le puede pasar a una persona no es lo que le pasó a Juan, es lo que le pasó a este hombre Herodes. Porque Herodes no volvió a tener el llamado de Dios. Ya que así, fue así, hermano. Cuando Pilato supo que Herodes era de Galilea, o le dijeron que de Galilea, lo quiso mandar a Galilea con Herodes. Y cuando se presentó delante de Herodes, y Herodes estuvo allí adelante a Jesús, quiso que le hiciera algún milagro, quiso ver alguna maravilla de Jesús, ¿verdad? Que Jesús mostrara su divinidad, que mostrara su poder. Capaz que eso podía abrir los ojos. Pero ¿qué hizo Jesús? Nada, se cayó, no le habló nada. Dios no le habló a Herodes. ¿Entienden lo que les digo? A Pilato sí le habló. Jesús le habló a Pilato, de distintas maneras. Porque le habló directamente a Jesús y le habló a través de la mujer, de la esposa, que le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. Le habló a Poncio Pilato, el que firmó la sentencia de muerte de Jesús. Sí, Dios sí le habló. Pero a Herodes no le habló. Eso me impresiona cuando Dios endurece el corazón de una persona, cuando ya no quiere saber más nada con él. Tuviste tu oportunidad, la tuviste, se terminó ya no hay vuelta para ti, estás perdido. Porque cuando Dios no le habla a una persona, queda perdida. Si Dios no obra en el corazón de la persona, no se puede arrepentir. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Cuando alguien se da cuenta de ese desastre que hizo y se vuelve a Cristo, es obra del Espíritu Santo. El caso más claro, ¿saben cuál es? Para mí es clarísimo. Es cuando predica Pedro por primera vez el Evangelio como nosotros lo predicamos. ¿Se acuerdan? La gente escucha el Evangelio, que ellos habían matado al Mesías, y se compungen de corazón, lloran. Porque Dios produce en ellos arrepentimiento y creen en Cristo. Pero cuando Dios te cierra la puerta, cuando endurece tu corazón, yo no hay posibilidad de salvación. Porque sin cambio de mente no se entra en el reino de los cielos. Si Dios no cambia tu cabeza para volverte a Él y que Cristo te cambie, vas a seguir siendo la misma persona y no vas a poder entrar al reino de los cielos, te vas a ir así como eres a la condenación. ¿Me entienden lo que les digo? Eso le pasó a Herodes. Para mí es una cosa trágica. Les agrego porque estoy por terminar ya. Cuando alguien endurece de esa manera, yo no voy a decir que no sé cuándo Dios endurece a una persona. Sí, los casos bíblicos, ¿verdad? ¿Cuál es el caso más notorio que lo estudiamos siempre? El faraón. Una y otra vez Dios le habló. ¿No querés hablar? Está. No te toco más para que te arrepientas. Y se empecinó y pereció. Destruyó su país. ¿Verdad? Pero a los creyentes no les va a pasar eso. Pero a cuántos que no son creyentes sí les pasa. Porque Dios habla y habla. Habla y habla. Y a veces la gente endurece. ¿Dios es bueno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es amor? ¿Es paciente? Sí, pero es Dios. Es Dios. Y Dios tiene límites. Llega a límites. Hemos mencionado el caso de Herodes y el caso de Faraón. Dios tiene límites. A veces dice, no, ya está. Ya no va más contigo. Se pierde la persona. En el infierno, hermanos, no hay personas arrepentidas. Es mala doctrina decir eso. Hay personas que sufren el castigo por su pecado, pero no personas arrepentidas. No hay personas que cambian
su mente y su corazón hacia Dios. No hay gente que se vuelva a Dios en el infierno. Hay gente que no quiere pasar la que está pasando. Pero sigue siendo igual. El caso más claro es el caso del rico y Lázaro, la parábola. El rico estaba en el infierno sufriendo, seguía siendo flor de egoísta. El mismo egoísta que cuando estaba en la tierra. Lo único que ya no disfrutaba de su egoísmo, sino que lo sufría. Él, a Lázaro, lo siguió viendo como un inferior, como un mandadero. Manda a Lázaro. Mándalo. O sea, a ese loco que tenía ahí en la puerta tirándole migajas, mándalo. No había cambiado el rico, no cambió el rico en el infierno. Y pensaba en su familia, si no quería que sufrieran, pero eran los suyos. No hay en el infierno la persona no cambia. Cuando arrepentirse es cambiar de mente, ¿verdad? Cuando tú ya te das lo que decías que era bueno antes, te das cuenta que es malo. Y que tienes que ser liberado de eso y que el único que te puede liberar es Jesucristo. Eso es arrepentimiento, ¿verdad? Eso lo produce Dios en el corazón de las personas, como la fe. Herodes no quiso. Es interesante porque el Herodes que se menciona después sigue siendo un desastre también. ¿Sabes qué? Estaba en los genes de los Herodes, ¿verdad? En los genes. Pero Dios les habló, a los tres le habló. Ten en cuenta que Dios le habló a los tres. Herodes recibió el mensaje del nacimiento de Cristo a través de los magos, confirmado el lugar por los doctores de la ley. Y el otro Herodes, el último, que murió comido de gusano, también escuchó el Evangelio y empezó a matar creyentes, mató al primer mártir. Mató a Felipe. ¿Se acuerdan? Es Felipe, sí. Juan. No, a Jacobo. Mató a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Recuerdan? Los tres se huyeron, pero los tres rechazaron. Así que quería compartir eso con hermanos. Primero, pobre de aquellos que quieran detener la obra de Dios. No lo van a hacer en forma definitiva. Pueden frenarla para desgracia, en primer lugar de ellos mismos. ¿Verdad? Por supuesto que también dañan a otros. ¿Verdad? No sé, Dios puede impedir, si quiere, que un incrédulo ponga la mano sobre un creyente. Pero a veces lo permite. Lean la lista de héroes de la fe del capítulo 11. Los primeros ejemplos son buenísimos. Uno quiere, pero después sigue diciendo otros, ¿verdad? Cómo anduvieron muchos por ser fieles. Y son puestos ahí como ejemplos para nosotros. Porque nosotros, si somos fieles, podemos pasar por las mismas cosas que ellos pasaron. Y tenemos que estar dispuestos a hacerlo por fe, ¿verdad? Así que un creyente puede sufrir injusticia. La injusticia es la ley de este mundo, ¿verdad? Cristo vino a salvar. Después, cuidado con tus propias debilidades. Con esas cosas a las que Dios te está llamando a renunciar y no quieres renunciar. A muchos, al que no es creyente, le puede llevar al alejamiento definitivo de Dios como llevó a Herodes. Pero a nosotros nos puede llevar a la ruina. ¿Verdad? Cuidado con esas cosas que tú sabes que tienes que dejar. Esas personas en tu vida que te llevan al mal y que tienes que abandonar. Hay renuncias necesarias, hermano. Hay personas a las relaciones que es necesario que renunciemos. ¿Verdad? Cuidado. Y cuidado también cuidado con no ser coherentes con aquellas cosas, que no ser coherentes con lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Me impresiona mucho, ¿verdad? Cómo su pasión lo llevó
a ser el tipo de persona que fue. Una madre que usa a su hija para mal. Una madre y una hija que se unen no para el bien, sino para la destrucción, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso en el mundo? En muchos sentidos, en muchos ámbitos, ¿verdad? Uniones que en vez de construir una familia, la destruyen. Cuidado, ¿eh? No da para hablar eso, para poner reunión de matrimonio. Para poner reunión de matrimonio no da para hablar eso. Cuidado. Herodes pasó su vida con miedos, porque cuando rechazas a Dios, te puede pasar lo que le pasó a Herodes, ¿verdad? Que te puedes volver a la superstición. Fue lo que pasó a Herodes. Pensaba que era un resucitado, un fantasma. Sí, porque cuando renuncias a Dios, te pierde tu cabeza se pierde, y puedes terminar siendo una persona supersticiosa, con temores y miedos, ¿verdad? Y como rechazaste a Dios, no puedes ser liberado. Pero para terminar con algo bueno, no tantas cosas tan bravas, porque se mencionan dos personas tan distintas, ¿no? Juan el Bautista y Herodes. Lo de Herodes tan trágico y lo de Juan tan maravilloso. Herodes fue coherente y fiel hasta la muerte. La fidelidad nuestra nos lleva a sacrificios, pero que son bendecidos por Dios. ¿A qué nos está llamando Dios? Juan el Bautista fue capaz de dar su cabeza por el Señor. Se enfrentó a una persona que humanamente era mucho más poderosa que él, como para meterlo preso y después ejecutarlo. Así fue Juan el Bautista. Y Dios nos llama a nosotros a lo mismo. Cada uno en su ámbito. Dios nos está llamando a ser fieles. El ejemplo es la fidelidad de Él. Bueno, así que Dios bendiga su palabra. Y si algo no quedó claro, después lo conversamos. Muy bien. Oramos para terminar entonces. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Roberto, por la predicación, Señor. Te pedimos que podamos poner en práctica esto en nuestras vidas, Señor, en la iglesia también, y que podamos ser fieles a ti, Señor. Te alabamos porque tú fuiste fieles con nosotros y demostraste eso en la cruz, Padre. Gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los horarios de las reuniones los puso Pablo ahí. Y bueno, seguidamente tenemos la cena que va a estar a cargo de nuestro hermano Christopher Baum. Que tenga una buena semana.